Hola, soy Carlos Iván Benítez Aguirre y en este video voy a hablar sobre el tema de los derechos humanos partiendo del concepto. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas atribuibles a la persona y que generalmente son reconocidos por un sistema jurídico porque son exigibles frente al Estado. Esta definición nos lleva a un segundo punto, que es precisamente el origen, es decir, el cómo surgen los derechos humanos o el por qué surgen los derechos humanos. Bien, de manera genérica podríamos mencionar que los derechos humanos surgen con la finalidad de poder imponer límites al poder del Estado y los abusos para sus gobernados. Específicamente hablamos de derechos humanos en tres generaciones. Los derechos de primera generación son derechos de carácter individual, están dentro de esta clasificación, surgen a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y pues bueno, aquí ubicamos en esa clasificación a los derechos políticos y civiles. Luego tenemos también la clasificación de los derechos de segunda generación, en los que ya encontramos los derechos sociales, económicos y culturales, que esos tres entran dentro de una clasificación que son los derechos colectivos y que surgen a partir de el siglo XX, mediados del siglo XX, posterior a que terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego tenemos los derechos de tercera generación, que es donde aparecen los derechos de paz y de solidaridad internacional, que podríamos hablar que ya estos derechos tienen un alcance que va un poco más allá de lo nacional, porque son conocidos como los derechos de los pueblos. Es decir, que las naciones en su conjunto ya comparten ideologías o alcance o deseos de alcanzar ciertas metas, verbigracia en el tema del medio ambiente. El contar con un ambiente sano y equilibrado no es una máxima que esté incluida solo en un Estado-nación, sino que es una prerrogativa que ya se está buscando a nivel mundial. Ok, todo esto que he mencionado hasta el momento nos lleva al tercer punto, que ya es la generación del Estado social de derecho, un concepto que implica la necesidad de que el Estado, la política y el derecho pues tengan como características precisamente que exista un orden jurídico con contenido axiológico. Por ejemplo, la Constitución política de un Estado pues contiene diversos preceptos de carácter orgánico e incluso dogmático, en los que bueno, ya se va volviendo un tema en el que la ética juega un papel fundamental para el establecimiento y la redacción de esos preceptos. También, en segundo lugar, una característica del Estado Social de Derecho es que se cuente con un gobierno que sea respetuoso de los derechos humanos, que ese gobierno persiga también la democracia social como una forma de vida, es el tercer elemento. El cuarto elemento, que se garantice la seguridad mediante la aplicación judicial del derecho de manera pronta, expedita, profesional e imparcial. Y finalmente, pues que el Estado cuente con mecanismos de control constitucional que distribuyan un orden en los actos de la autoridad. Para cerrar el presente video me gustaría hacer un análisis bajo un enfoque doctrinario del realismo jurídico, y quisiera separar que en nuestro país, si bien contamos con la norma jurídica constitucional que asienta textualmente cuáles son los derechos humanos a los que puede aspirar cualquier persona que se ubique dentro de nuestro territorio nacional, pues todavía vemos que existe un problema que además es latente, ¿sí? Por la cuestión de los abusos de autoridad de diversos servidores públicos en distintos niveles de gobierno, ¿sí? Porque pues se aprovechan de la posición en la que ellos se encuentran para emitir actos que atentan o vulneran estos derechos humanos. Sin embargo, contamos también con mecanismos de control constitucional que hacen, bajo este análisis y este enfoque de realismo jurídico, que esos derechos humanos no sean simple letra muerta, sino que además, gracias a estos mecanismos de control constitucional, estos derechos humanos encuentren su eficacia para que entonces sí podamos avanzar en nuestro país hacia pues esa máxima, ¿no? de que en nuestro país los derechos humanos sean el máximo fin que se persigue en el Estado. Muchas gracias.